Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales y en este video analizaremos el libro Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería del profesor David Chen. Sección 3.6. Medios materiales en un campo eléctrico estático. Hasta ahora solo hemos analizado el campo eléctrico de las distribuciones de carga estacionarias en el espacio libre o en el aire. A continuación veremos el comportamiento de los campos en medios materiales. Los materiales usualmente se clasifican en tres tipos según sus propiedades eléctricas: conductores, semiconductores y aislantes o dieléctricos. Considerando un modelo atómico básico para un átomo consistente en un núcleo con carga positiva y los electrones orbitando a su alrededor, los electrones en las capas más externas de los átomos de los conductores están unidos débilmente y emigran con facilidad de un átomo a otro. La mayoría de los metales pertenece a este grupo. Los electrones de los átomos de los aislantes o dieléctricos están confinados a sus órbitas. En circunstancias normales no pueden liberarse, ni siquiera con la aplicación de un campo eléctrico externo. Las propiedades eléctricas de los semiconductores están entre la de los conductores y la de los aislantes, ya que poseen un número relativamente pequeño de cargas que pueden moverse libremente. En términos de la teoría de bandas de los sólidos, encontramos que hay bandas de energía permitidas para los electrones, cada una de las cuales consiste en muchos estados de energía discretos y muy poco espaciados. Entre estas bandas de energía pueden haber huecos o gaps, o regiones prohibidas donde no pueden residir electrones del átomo de un sólido. Los conductores tienen una banda de energía superior parcialmente llena con electrones, o un par de bandas superiores que se pueden superponer y que se llenan de forma parcial para que los electrones de estas bandas puedan moverse de una a otra con solo un pequeño cambio de energía. Los aislantes o dieléctricos son materiales con la banda superior completamente llena, de manera que la conducción no puede ocurrir en condiciones normales debido a la existencia de un gran salto o intervalo de energía a la siguiente banda superior. Si el intervalo de energía de la región prohibida es relativamente pequeño, bastan pequeñas cantidades de energía externa para excitar los electrones de la banda superior llena para que salten a la banda siguiente, dando lugar a la conducción. Estos materiales son semiconductores. La propiedad eléctrica macroscópica de un medio material se caracteriza por un parámetro constitutivo llamado conductividad, que definiremos en el capítulo 4. Sección 3.6.1. Conductores en un campo eléctrico estático. Suponga por el momento que se introducen algunas cargas positivas o negativas en el interior de un buen conductor. Se establecerá un campo eléctrico en el conductor y el campo ejercerá una fuerza sobre las cargas y hará que se alejen entre sí. Este movimiento continuará hasta que todas las cargas lleguen a la superficie del conductor y se redistribuyan de manera que desaparezcan en el interior tanto la carga como el campo. Por lo tanto, en condiciones estáticas dentro de un conductor, la densidad volumétrica es igual a 0 y el campo eléctrico es igual a 0. Cuando no hay cargas libres en el interior de un conductor, la densidad volumétrica de carga es igual a 0. El campo eléctrico E debe ser igual a 0 porque, de acuerdo con la ley de Gauss, debe desaparecer el flujo eléctrico total de salida a través de cualquier superficie cerrada construida dentro del conductor. La distribución de la carga en la superficie del conductor depende de la forma de la superficie. Es obvio que las cargas no estarían en un estado de equilibrio si existiera una componente tangencial de la intensidad del campo eléctrico que produjera una fuerza tangencial y moviera las cargas. Por lo tanto, en condiciones estáticas, el campo E sobre la superficie de un conductor es normal a la superficie en todos los puntos. En otras palabras, la superficie de un conductor es una superficie equipotencial en condiciones estáticas. De hecho, puesto que E es igual a 0 en todos los lugares dentro de un conductor, todo el conductor tiene el mismo potencial electrostático.
En la figura 3.12 se muestra una superficie de separación entre un conductor y el espacio libre. Considere el contorno ABCDA con ancho AB igual CD igual delta de W y altura BC igual DA igual delta H. Los lados AB y CD son paralelos a la superficie de separación. Al aplicar la ecuación 3.7 con delta H cuando tiende a 0 y observar que el campo eléctrico en un conductor es 0, obtenemos que por la ecuación 3.7 la integral de línea cerrada de E punto de L es igual a 0. Asumiendo que existe componente tangencial, nos queda que la componente tangencial del campo eléctrico multiplicado por delta de W sería igual a 0. En consecuencia, nos queda que la componente tangencial de E es igual a 0, ecuación 345, lo cual indica que la componente tangencial del campo E sobre la superficie de un conductor es 0 en condiciones estáticas. Para hallar E sub n, la componente normal de E en la superficie del conductor, construimos una superficie gaussiana en forma de delgada caja circular con la cara superior en el espacio libre y la inferior en el conductor donde E es igual a 0. Usando la ecuación 3.6 obtenemos la integral de superficie cerrada de E punto de S es igual a Q dividido entre epsilon sub 0. Así, la integral de superficie cerrada de E punto de S será igual a la componente normal del campo eléctrico multiplicado por delta S. Además, sabiendo que Q es igual a ρ sub S por delta S, obtenemos como ecuación final que la componente normal del campo eléctrico E sub n es igual a ρ sub S dividido entre epsilon sub 0. Por consiguiente, la componente normal del campo eléctrico sobre la frontera conductor espacio libre es igual a la densidad superficial de carga del conductor dividida por la permitividad del espacio libre. En resumen, las condiciones en la frontera o condiciones de contorno en la superficie de separación conductor espacio libre son: la componente tangencial del campo eléctrico es igual a 0 y la componente normal del campo eléctrico es igual a ρ sub S dividido entre epsilon sub 0. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 3.9. Una carga puntual positiva Q está en el centro de una capa conductora esférica con radio interno RI y radio externo RO. Determine E y B como funciones de la distancia radial R. Solución. La geometría del problema se muestra en la figura 3.13. Puesto que hay simetría esférica, lo más sencillo es usar la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico E y luego hallar B por integración. Hay tres regiones distintas: R mayor que R0, R entre RI y R0 y R menor que RI. Construiremos superficies gaussianas esféricas apropiadas en estas regiones. Por simetría se requiere que el campo eléctrico tenga solo componente en la dirección a su R en las tres regiones. El primer estudio para R mayor que RO se elige una superficie gaussiana S1. Véase la figura. En este caso, la integral de superficie de E punto de S igual a Q sobre epsilon sub 0. Tenemos que, debido a que la superficie es esférica y el campo eléctrico es constante en todos los puntos de la superficie, E por 4pi r cuadrado es igual a Q dividido entre epsilon sub 0. Despejando, tenemos que E es igual a Q entre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Ecuación 347. El campo eléctrico E es el mismo que el de una carga puntual Q sin la presencia de la capa. Esta relación ya se dio en la ecuación 3.8. Ahora, el potencial con respecto al del infinito es V1 igual a menos la integral desde el infinito hasta R de E sub R1 de R. Sustituyendo el valor calculado de E sub R1
e integrando obtenemos que V1 es igual a Q entre 4pi epsilon sub 0 por R. Ecuación 348, que es la misma que se obtuvo en la ecuación 329. En el segundo caso, la gaussiana se encuentra dentro del conductor, entre los radios RI y R0. A partir de la ecuación 344, sabemos que el campo eléctrico dentro del conductor es igual a 0, puesto que ρ sub B es igual a 0 en la capa conductora, y dado que la carga total encerrada por la superficie S2 debe ser 0, se habrá inducido una cantidad de carga negativa igual a menos Q en la superficie interior de la capa en R igual a RI. Debido al que el cascarón conductor no se encontraba inicialmente cargado, esto significa que se induce una cantidad de carga positiva igual a más Q en la superficie exterior de la capa en R igual a RO. La capa conductora es un cuerpo equipotencial, por lo tanto, el voltaje en el punto 2 va a ser igual al voltaje en el punto 1 cuando R es igual a RO. Por lo tanto, P2 es igual a Q entre 4pi epsilon sub 0 RO, ecuación 350. En el último caso, la gaussiana se encuentra dentro del hueco del cascarón conductor. Por lo tanto, R es menor que RI. Al aplicar la ley de Gauss se obtiene la misma fórmula para ER3 que la que se obtuvo para ER1 en la ecuación 347, debido a la carga puntual que se encuentra en el centro del cascarón esférico. Por lo tanto, la integral de superficie de E punto de S es igual a Q dividido entre epsilon sub 0. Así, E sub R3 por 4pi R cuadrado es igual a Q dividido entre epsilon sub 0. Despejando, obtenemos la fórmula 351, donde ER3 es igual a Q dividido entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. El potencial en esta región se calcula integrando el ER3 respecto a R y agregando una constante K. Así obtenemos que V3 es igual a Q entre 4pi epsilon sub 0 por R más K, donde la constante K de integración se determina al imponer que en R igual a RI el potencial sea igual al potencial en V2 en la ecuación 350. Igualando tenemos que K es igual a Q dividido entre 4pi epsilon sub 0, 1 entre R0 menos 1 entre RI. Sustituyendo el valor de K en el resultado de la integral, obtenemos que V3 es igual a Q entre 4pi epsilon sub 0, multiplicando a 1 entre R más 1 entre R0 menos 1 entre RI. Las variaciones de ER y V con respecto a R en las tres regiones están representadas gráficamente en las figuras 313b y 313c. Observe que la intensidad eléctrica tiene saltos discontinuos, pero el potencial no pierde continuidad. Un salto discontinuo en el potencial significaría una intensidad de campo eléctrico infinita. Es importante, mediante la comparación de las gráficas, notar que dentro del conductor no existe campo eléctrico, más sí existe un potencial absoluto en los puntos. Esto es todo por ahora. Les agradecemos su atención y hasta nuestro próximo video. Muchas gracias.